Hola a todo el mundo, buenas tardes, otra vez transmitiendo desde el Orquidiario de la Facultad de Ciencias. Hoy estamos transmitiendo desde nuestro cubículo, donde tenemos los materiales de construcción, digo de construcción de, para sembrar y para atender a las plantas. Hoy tocó mantenimiento en varias áreas de aquí del invernadero, entonces están limpiando los aires acondicionados y hay mucho ruido alrededor, entonces pues igual es bueno estar acá para tener otro escenario y también pues podemos platicar algo de los agroquímicos que tenemos para el uso de las plantas, las macetas, en fin, si tienen alguna duda nos pueden escribir, mandar un mensajito y podemos atenderlos. Eh, el día de hoy quisiera platicar sobre un grupo de plantas, bueno, sobre una especie en particular que se llama Mejipedium xerophyticum. Me han pedido algo de información sobre esa especie y pues quizá en lo que se conecta a alguien más, ahorita no veo a nadie conectado, no sé si se esté transmitiendo bien desde acá porque pues en esta zona el internet no es particularmente bueno, entonces pues si hay alguien por ahí que nos avise. Aprovecho que andamos aquí para mostrarles algunos de los químicos que usamos. Hoy, por ejemplo, aproveché que vengo acá para llevarme a casa un rato para... Es extracto de NIM. Esto es un insecticida de origen orgánico porque se extrae de un árbol. Este en particular tiene además canela que hace que, bueno, ayuda a que no huela tan mal, ¿no? Es que la luz no ayuda, pero ahí dice con extracto de canela. Entonces, este ayuda también para evitar algo de hongos, es también un fungicida. Y pues lo pueden aplicar como repelente, sobre todo como un preventivo para evitar las plagas de insectos. Y pues si tienen cultivos de hojas o de alimentos, pues también lo pueden usar porque pues no es un químico como tal, no es tan tóxico. Em, pues aquí tenemos también nuestro almacén de tronquitos. También tenemos algo de libros, de información bibliográfica, que pues una vez que se levante la cuarentena, pues pueden venir a consultarlas con gusto. Tenemos también por acá las cortezas, que usamos para sembrar plantas, y pues por allá las macetas. Bueno, les comentaba que el día de hoy quería hablarles sobre esta pequeñita que está aquí. No sé si, ay, no sé, no ayuda mucho. Con el fondo de la camisa, pues tampoco. Y bueno, ahí se alcanza a ver apenas. Con el fondo más negro, ahorita voy a poner algo para que se alcance a ver un poco mejor. Esta plantita, esta florecita que está aquí tan pequeña, es un Mejipedium xerophyticum. Y es una planta muy, muy emblemática de la orquidioflora porque eh, es una especie que, digamos que en términos coloquiales, es lo que conocíamos como eslabón perdido, ¿no?
entre el grupo de los Phragmipediums y los Paphiopedilums. Los Phragmipediums, como ustedes saben, son las orquídeas zapatito de América, mientras que los Paphiopedilum más bien es un grupo de plantas de Asia, ¿no? Del sureste asiático y pues de algunas islas de Oceanía incluso. Entonces esta planta resultó que es algo así como un intermedio entre esos dos y de tal forma que genera como una especie de puente biogeográfico. Eh, la flor de esta planta es relativamente pequeña, si se fijan, y vamos a ver si así apenas se está abriendo. Me hubiese gustado hablarla otro día, quizá que estuviera un poco más abierta, pero pero bueno, pues son gajes del oficio, ¿no? Creo que, ay, no se alcanza a apreciar muy bien. La cámara muy buena, no es muy buena, pero bueno, ahí se ve el zapatito un poco, se alcanza a ver. Vamos a ver si ahí está, ahí se enfoca un poco mejor. Ahí está. Mi pulso de maraquero no ayuda. Ahí está, ahí se ve mucho mejor, ¿no? Se alcanza a ver el labelo de la flor, que es como un zapatito, ¿no? Tiene una entrada. Ahí está, el perfil. A 3/4, digamos. ¿Va? Entonces, pues, por sí, resulta que no es una especie particularmente llamativa, pero se vuelve muy interesante en términos pues de lo que representa en términos de evolución, en términos biogeográficos también. Miriam Soto le llama la orquídea conejo por los petalitos muy largos, parecen orejitas de conejo. Tiene algo interesante esta especie, es que tiene una floración multiflora. Si se fijan, de las axilas de la inflorescencia de algunas brácteas, produce nuevas inflorescencias y van a producir esto eventualmente más flores. La flor, pues dura, ¿qué será? Como una semana y luego se cae y posteriormente abre otra flor. Casi a veces están juntas un día nada más, las dos flores al mismo tiempo, la que ya está vieja y la que está recién abriendo. De tal forma que esta planta puede producir flores durante mucho tiempo, pero de una flor por una flor, ¿no? Aunque a veces la puede coincidir con las flores de las otras inflorescencias. Entonces, en una misma inflorescencia puede haber pues diferentes flores abiertas al mismo tiempo. Es una especie que es muy rara en México. Solo se conoce una sola localidad en el estado de Oaxaca, en la región de los Chimalapas. Y se descubrió hace, pues, no mucho tiempo. Eh, por aquí tengo el dato para que la encontraron Miguel Ángel Soto y Gerardo Salazar. Fueron a hacer un recorrido a esta zona de los Chimalapas a partir de que encontraron un ejemplar de herbario bueno, parecía ser una orquídea zapatito y pues como es un grupo muy raro, pues fueron alrededor de 1990, bueno, un poquito antes del 90 y en esas fechas, en 1990, fue que se publicó. Después Gerardo Salazar hizo un trabajo en esta zona de los Chimalapas, alrededor de 1997, pues las fueron a buscar a ver si encontraban más poblaciones, pero pues lamentablemente no encontraron. Y pues el problema es que tiempo después
hubo una serie de incendios en México, en un año particularmente seco, y la población original de esta especie se quemó. Las plantas que se conocían, pues se murieron casi todas en ese incendio. Posteriormente, tuvimos la oportunidad de ir a esta región y pudimos ver que todavía quedaban algunas cuantas plantas en estado silvestre. Pero pues como son clonales, no se puede saber, o sea, crecen vegetativamente, pues no se puede saber en realidad cuántas plantas hay. Pero pues calculamos que no son más de 10 plantas, 12 plantas. O sea, yo creo que, bueno, probablemente sea una de las especies más raras que hay en nuestro país. Em, pues todavía no se sabe nada de su biología reproductiva. Se supone que estas plantas pueden ser polinizadas por pequeñas avispitas que caen y entran al saco y es como una especie de trampa y de tal manera que para salir tienen que salir por la parte de atrás, ¿no? Pasando por esta parte que se conoce como un estaminodio, digamos que es como una especie de barrera, y a la hora de salir se les pega el polen, pero el espacio que hay es muy pequeño, entonces por lo mismo se supone que puede ser un polinizador muy chiquito. Pero pues, nadie ha estudiado esto en el campo, y pues por ejemplo aquí en la Ciudad de México pues ya serían condiciones muy diferentes a lo que ocurra allá, ¿no? No sabemos si es el mismo polinizador. Pues desde que se descubrió, inicialmente se describió como Phragmipedium xerophyticum, pero pues desde la descripción original, Miguel y Gerardo este, vieron que había diferencias notables con, las, con las especies del género, con las otras especies del género este, Phragmipedium, y dijeron que bueno, que quizá podría ser un género nuevo, pero pero pues ahí quedó la historia, ¿no? Se inscribió como Phragmipedium xerophyticum. Posteriormente, se hicieron algunos estudios moleculares y sí se vio que en realidad estaba como intermedio entre los Phragmipediums y los Paphiopedilums, y por un tiempo se clasificó como Paphiopedilum. Aquí tenemos una planta del género Paphiopedilum. Esto es Paphiopedilum nitens, que es uno que se cultiva muy ampliamente en México. Y pueden ver que las plantas pues se parecen un poco, ¿no? Lamentablemente ya no teníamos ahorita ningún Paphiopedilum en flor, ni siquiera otro Phragmipedium para hacer la comparación, pero uno puede ver ciertas similitudes y vegetativamente, ¿no? Y dentro del género, el que fue descrito originalmente, está este otro que está aquí, que es el género Phragmipedium. Se, las plantas se parecen mucho, en realidad, ¿no? En este caso, este Phragmipedium, pues tiene hojas más delgadas y un poquito más coriáceas que este. Mientras que Mejipedium tiene hojas relativamente carnosas. Es lo que lo hace como muy distinto a los demás. Eh, lamentablemente ha sido una especie que nos ha costado muchísimo trabajo reproducir, o bueno, más bien cultivar. Luego uno piensa que uno tiene tienen la planta más rara y pues están ahí nomás para presumir. Y la verdad es que, bueno, al menos en mi caso, el, como dicen por ahí, en el pecado se lleva la penitencia, porque se consigue una planta de estas y luego el problema es la preocupación de que no se dé muy bien y que cuesta mucho trabajo cultivarla.
Y algunas personas han tenido mucho éxito y cuando se cultivan bien crecen relativamente fácil, digo más bien profusamente y que echan muchos abaniquitos, pero al menos aquí a nosotros nos ha costado mucho trabajo y hemos tratado de reproducirla a partir de semilla y al menos esta no ha querido polinizarse. Una vez formó una cápsula, pero fue una cápsula vana. Lo hemos cruzado con otra planta que está en el herbario de la AMO, que tiene Eric Haxate, del Instituto Chinoin, y pues no han querido pegar las cápsulas. La que hicimos aparentemente fue una autopolinización y no quiso, pues no formó semillas. A ver si ahora en esta nueva inflorescencia le podemos hacer cápsulas y que se pueda lograr reproducir. Eh, Poco tiempo después de que se describió la especie, se enviaron semillas, bueno, unas plantitas, a Estados Unidos. Dos clones fueron, pequeñas divisiones se mandaron a cultivadores expertos, justamente con la idea de que se pudieran propagar, porque pues son plantas que no son fáciles de cultivar. Y afortunadamente ellos sí las pudieron propagar bien y pudieron hacer cápsulas y pudieron repartir semillas, bueno, pudieron propagarlos a partir de semillas. Y ahora en cultivo pues hay muchísimas plantas, bueno, no sé qué tantas, pero sí es una planta relativamente bastante cultivada en Estados Unidos y a partir de ahí a otros países, de tal forma que pues eso ha permitido hasta cierto punto su conservación ex situ. Entonces, al menos se ha bajado un poco la presión de colecta porque es más fácil conseguir plantas in vitro o en cultivo que ir a la localidad donde crece. Y además, pues, como hay tan poquitos ejemplares, pues, evidentemente, si llega a ir un matero, pues se las trae todas. Entonces, pues sí hay que tener mucho cuidado con eso. Lo interesante, o parte de lo interesante que tiene esta planta también, es que nos permite generar como hipótesis de cómo evolucionaron estas plantas. Por ejemplo, no quiere decir que esta de origen a esta, ¿no? O que esta de origen a esta, ¿no? El Paphiopelum, no necesariamente de origen al Mejipedium. Lo que nos dicen los biólogos evolutivos es que compartieron un ancestro común y ese ancestro común lo tuvieron alrededor más o menos 20 millones de años. Y entonces pues quiere decir que en algún momento hubo algún puente biogeográfico entre Asia y América que permitió la existencia de un ancestro común entre estos dos. Y entre también, pues, ¿no? Y eso ocurrió hace justamente 20 millones, poquito más, entre 16 y 23 millones de años, cuando las condiciones del planeta eran mucho más cálidas que en el presente. Es muy probable que esta planta sea un relicto de algo que se conoce como la flora boreotropical, una flora, un conjunto de plantas que vivían en Norteamérica cuando las condiciones, bueno, por ahí del Mioceno, cuando las condiciones eran mucho más cálidas. Imagínense que en sitios como, yo qué sé, como San Francisco o Nueva York, pues el clima era algo así como, pues no sé, Tamaulipas, algo así, ¿no? Como mucho más cálido, de tal manera que había condiciones para que se establecieran plantas muy, muy tropicales. Pero tiempo después, el planeta se enfrió, vinieron las glaciaciones y gran parte de toda esa flora se extinguió. Y solo quedan algunos remanentes en algunos lados, pues en las partes más tropicales, que en este caso pues sería México, en algunas de sus montañas o en algunas de sus selvas. Y pues si se fijan,
hay algunos atributos que aparecen ser que se han quedado pues fijados en este grupo, ¿no? Por ejemplo, el grupo hermano, el género Cypripedium, tiene flores en espiral, digo hojas en espiral, ¿no? Mientras que estos tienen hojas dísticas, es decir, si se fijan, sale una de un lado y del otro lado, ¿no? Y eso decimos que hace como una especie de abaniquitos, ¿sí? Entonces, bueno, aparentemente el ancestro común de estas, pues tenía este tipo de hojas, ¿no? Yo la verdad es que siempre pensé que el tener una sola o una sola flor, pues podía ser algo como muy antiguo y que después la opción de multiflores, pues era algo más nuevo, pero si esta tiene multiflores, hay algunos Paphiopedilums que tienen floración multiflora y algunos Phragmipediums también tienen floración multiflora, pues probablemente eso sea una característica antigua. Es interesante pensar que estas plantas probablemente se originaron en Asia, porque normalmente quizá con la migración de europeos a América, todo el mundo piensa que a lo mejor nuestras plantas vinieron pues de esa parte, ¿no? Del Atlántico, de Europa o de África, y colonizaron Sudamérica y luego viajaron hacia el norte. Pero estos nos dicen que es otra ruta distinta, que en realidad viajaron de Norteamérica hacia el sur y radiaron en Sudamérica tiempo después. Y tiene sentido porque la flora, al menos de orquídeas de Sudamérica, no se parece casi en nada a la flora de orquídeas de África, por ejemplo. Entonces, a pesar de que allá hay muchas orquídeas en Sudamérica, en realidad aparentemente tienen un origen de ancestros que vivieron en México y en Norteamérica hace mucho más tiempo. Recientemente tenemos una planta que llegó de África como Oceoclades maculata, pero eso es una migración relativamente reciente. Para nosotros, que tenemos esta visión pues hasta cierto punto más europea, y vemos en un mapa, en un planisferio, pues estaría el sureste asiático como el lejano oriente, ¿no? Es decir, eh, yendo hacia el este, de México hacia el este, cruzamos el Atlántico, llegamos a Europa, luego estaría el Medio Oriente y hasta el otro extremo estaría pues el lejano oriente, ¿no? El sureste asiático para nosotros. Pero la verdad es que se nos olvida que el mundo a veces, más bien que a veces se nos olvida que el mundo en realidad es un globo, una esfera. Y para nosotros, en términos biogeográficos, deberíamos de hablar de nuestro cercano occidente, o nuestro occidente cercano, y nuestro occidente cercano sería el sureste asiático. ¿Por qué? Porque de ahí están llegando, pues muchísimo, bueno, de ahí llegaron hace mucho tiempo, pues muchas de las plantas y probablemente animales que ahora también viven o que sus ancestros vivieron allá y luego diversificaron en nuestro país. El cultivo de esta planta, pues como les decía, no ha sido fácil. Proviene de una zona que es una selva lluviosa, una selva tropical lluviosa. Es un sitio, pues, donde llueve gran parte del año y es muy cálido. Entonces, pues lo idóneo es cultivarlo en un invernadero caliente con mucha humedad ambiental. Pero estas crecen en un ambiente que es muy particular. Son rupícolas, crecen sobre sitios calcáreos, sobre roca caliza, donde, bueno, si se acuerdan, la roca caliza está formada básicamente por carbonato de calcio, de tal manera que cuando se intemperiza no aporta materiales al medio, básicamente lo único que hace es que se disuelve.
Entonces el único suelo que se forma ahí es por acumulación de hojarasca o por polvo que va llegando, de tal forma que estos karsts o estos afloramientos calcáreos tienen muy poquito suelo y al tener muy poquito suelo se generan condiciones de aridez edáfica. O sea, no es que no llueva en el sitio, sino simplemente no hay suelo en el sustrato y por lo tanto se secan muy rápido esos sitios. Entonces puede llover y a la 1, 2, 3 horas ya está prácticamente seco y entonces en esos micrositios se establece flora xerofítica, flora como la del desierto y uno puede encontrar magueyes, cactus, en fin, todos en esas cosas. Entonces, como era un microhábitat muy sérico y la planta tiene características xeromórficas como la suculencia en las hojas, pues por eso se clasificó como xerofítico. Pero no quiere decir que sea una planta del desierto, ¿no? Más bien es una planta de zonas húmedas que le gusta la humedad ambiental, pero poca humedad en sus raíces. Entonces, nosotros pues aquí sí tenemos en el invernadero algo de humedad ambiental, y lo que pusimos es en este tipo de macetas acanaladas para evitar que se nos pudra la planta, ¿no? Pero como les decía, pues no ha estado progresando lo bien que quisiéramos. Esta planta estaba en una maceta cerrada y se empezó a podrir de tal manera que la tuvimos que dividir. Y miren, si se fijan acá, tiene una parte que se murió. Y estos son los estolones que produce esta planta. Si se fijan, aquí estaba un abanico, produjo este estolón que se ve aquí, y aquí se produjo el siguiente abaniquito. Entonces, estas plantas les gustan macetas anchas y no tan profundas para que puedan echar estos abanicos con estos estolones, ¿no? Es una planta como, pues, rastrera, digamos, podríamos decir ese nombre, ¿no? Y pues bueno, al menos este abanico se ve sano, ya ha mejorado un poco. La cambiamos de maceta, esta estaba en una maceta de este estilo, digamos, pero tuvimos el problema de la pudrición, entonces la pasamos a este tipo de maceta porque pues esta le ha ido un poco mejor, ¿no? Entonces aparentemente se está recuperando. Aquí le pusimos un poquito de cascarón de huevo hace no mucho para que tuviera un complemento de calcio, aunque bueno, el huevo se tarda mucho en desintegrar, pero pues algo de calcio proveerá. Entonces pues ahí pueden ver cómo van las dos plantitas poco a poco. Y este método pues nos ha funcionado también para cultivar este Phragmipedium. Este es Phragmipedium humboldti, que se acuerdan de que en México había uno que se llama Phragmipedium extaminodium. Aparentemente en realidad se trata de una subespecie o una variación de esta especie que se llama Phragmipedium humboldti. Entonces para mí sería Phragmipedium humboldti, variedad extaminodium y variedad humboldti, que esta es una planta básicamente epífita, entonces por eso hay que cultivarla en maceta y de este tipo, cesto, para que drene muy bien, ¿no? Me preguntan por ahí que sí es cierto que se pueden cultivar los cipripediums. Bueno, habría que decir que el género Cypripedium es un género muy grande. Y sí hay especies que se pueden cultivar, ¿no? Hay especies en China e incluso en Estados Unidos que se pueden cultivar. Lamentablemente las que existen pues, en Mesoamérica, Cypripedium irapianum, Cypripedium dickinsonianum y Cypripedium mole, son un grupito muy particular. Casi podríamos pensar que incluso puede ser un género diferente, que son muy dependientes de las micorrizas.
son plantas que requieren de los hongos para poderse nutrir. Y si uno no tiene las condiciones para cultivar esos hongos, pues la planta se va a morir. Y muchísima gente jura y perjura que sí los puede cultivar porque a lo mejor 1 año o 2 años las plantas le sobreviven. Pero la verdad es que al tercer, cuarto año se acaban muriendo. Y se, son muy, muy contadas la gente que lo puede hacer. Entonces, pues mi recomendación es que mejor ni lo intenten, ¿no? Y dejar esas plantas en paz hasta que no tengamos la forma de poder tener la micorriza pues sí, mantener la micorriza viva para poder tener el cultivo de los hongos, de las plantas. El problema es que, digamos que para mantener a la micorriza viva, esa micorriza tiene que estar asociada a otro tronco, a otro árbol, perdón, ¿no? Entonces, digamos que hasta cierto punto podríamos decir que la planta parasita al hongo que está asociado con otra planta. Entonces, pues, mi recomendación es que dejen los Cypripedium, Sirapeanum, mole en el campo, la verdad, los de Kinsonianum. Yo creo que si alguien los quiere ir a ver, pues organícense para ir al campo a fotografiarlos una vez que se pueda y déjenlos en paz. Sí, por ahí me dicen que las macetas de bonsai, pues sí, nosotros originalmente los teníamos en macetas de bonsai porque no son muy altas y son más amplias. Y así tienen algunos en el herbario colgando también, ¿no? Este, ¿Qué más? Les decía, este es el Phragmium humboldti, es básicamente pífito y entonces hay que tenerlo en de este tipo de macetas que drena muy bien. Pero hay algunos otros Phragmipediums, ¿no? Como los del tipo Longifolium, que les gustan más las macetas, ¿no? En este caso, por ejemplo, este está pequeñito, este es uno que vino de Brasil, es uno, pues, básicamente un enanito, tiene como 10 años esta planta y ha producido varios abanicos, pero no progresa muy bien, pero bueno, les gustan las macetas con muchas piedritas para que filtre. Y hay algunos otros que, que requieren mucha humedad en las raíces y hay gente que los cultiva incluso como un sistema como medio semi-hidropónico. Pone las macetas y inunda la parte de abajo por momentos, es como una semi-inmersión, pero tiene que ser agua corriente, porque si no, las raíces se pudren. Y este es el caso, pero así pueden cultivar aquellos. Pero eso sobre todo se recomienda, por ejemplo, para esta otra especie, que es un Phragmipedium coachi. Esto es también, digamos, que es otra de las joyitas de la corona de por acá, de nuestra invernadera. Este lo conseguimos en una exposición en Coatepec, Veracruz. Pues ahí se fueron los ahorros del mes, pero pues ni modo, no hay muchas oportunidades de conseguir esas plantas. Y otra vez en el pecado se lleva la penitencia porque se vuelve una pesadilla mantener vivas a estas plantas, ¿no? Son muy caras, difíciles de conseguir y cuando uno las consigue entra en pánico escénico porque se mueren o no progresan bien. Pues como no tenemos las condiciones ideales para cada una de las plantas, pues hay que ingeniárselas un poquito para poderlas cultivar. Entonces esta está cultivada en un cesto, como ven, con una mezcla de corteza con tepojal, pero en la parte de hasta abajo, no se alcanza a ver muy bien, le pusimos una cama de sphagnum. El sphagnum es el
musgo blanco que luego a veces se consigue, a veces algunos phalaenopsis vienen con esta materia, y lo pusimos en el fondo de la maceta y ese retiene mucho más la humedad, es como una especie de esponja que mantiene la humedad. Entonces, de tal manera que las raíces de la parte pegada a la planta se secan muy rápido, pero en la parte de abajo sí se conserva un poco más de humedad. Y bueno, por ahí se ve que hay algunas raíces que se quieren escapar y están turgentes y vivas, entonces quiere decir que le ha gustado y hasta ahorita viene creciendo bien este Phragmipedium. Entonces es algo que pues, pueden intentar en sus casas para, para este grupo de plantas. Y pues otra vez, es muy probable que sí existan algunas otras poblaciones de Mejipedium en el campo. Lo deseamos con mucho corazón que existan, pero pues ojalá y se puedan proteger. Estamos haciendo todo lo posible para reproducirla y pero pues tengan paciencia, o sea, yo sé que todo el mundo quiere tener las plantas raras, pero pues a veces no se puede y entonces pues quizá es mejor cultivar o aprender a cultivar bien las cosas que son más fáciles de cultivar. Y ya cuando estén muy entrados en el tema, pues ya invierten o gastan un poquito más en algo más raro, ¿no? La verdad es que por el precio que pueden pagar por un Mejipedium pueden conseguirse algunos Paphiopedilums espectaculares, híbridos, incluso mucho más baratos y mucho más vistosos, con mucho más flores que duran más, y dejar a las especies, particularmente estas que son muy raras, pues en el campo y pues los que tengan, pues tratar de reproducirlas, ¿no? Hacerle semillas y pues tratar de propagarlas. Hace no mucho me contactó un investigador norteamericano porque leyó una notita, un articulito que escribí sobre esta especie y me decía que él ya se iba a jubilar y que quería ayudar a la reproducción de esta especie o de mantener y quería comprar plantas adultas para llevarlas al campo. Yo le dije que eso pues estaba muy difícil porque no es fácil ir a la localidad donde crece esta planta y que quizá lo mejor sería conseguir plantas para repartirlas en los jardines botánicos o con la gente que las propaga, para primero de alguna forma inundar el mercado, que la gente pueda tener estas plantas, que las pudiera conseguir, y ya hasta después pudiéramos pensar en meter al campo, pues ya una vez que la gente pudiera conseguir fácilmente plantas de forma legal y, y, y que era mejor incluso conseguir frascos que plantas adultas, porque las plantas adultas son mucho más difíciles de poder conseguir los permisos fitosanitarios. Y pues a él le pareció bien la idea. Ahorita está tratando, se llama Robert Nicholson, del Missouri Botanical Garden, y está justamente tratando de conseguir plantas de cultivo in vitro. Él está dispuesto a pagarlas de su bolsa. De hecho, hace poco consiguió un frasco, se emocionó y lo mandó sin siquiera preguntar. Y pues lo tienen retenido en la aduana y probablemente esas plantas se pierdan. Y pues sí es una pena, pero pues hay que hacer las cosas pues un poco más pensadas, más planeadas. Estamos tratando, haciendo todo lo posible para conseguir los permisos y que esas plantas que estén ahorita ahí en Toluca retenidas las podamos recuperar, aunque pues en el mismo maltrato del viaje pues se desprendieron de las plantas in vitro, entonces cada día que pasa pues nos angustia un poco más. Pero bueno, pues si no se puede con esas, pues hay que volver a intentar hasta que se pueda y tratar de reproducirlas. Vale mucho la pena, ¿no? No tanto porque sean muy espectaculares, sino por todo el valor
biológico que estas plantas representan, pues para nuestro país y pues para el mundo. Al fin de cuentas, a veces sobrevaloramos el papel del endemismo, ¿no? O sea, nosotros y ningún país en realidad hizo algo para que estas especies sean endémicas. Pues eso es la distribución normal. O sea, sí nos debe llenar de orgullo, pero pues yo creo que es más bien de responsabilidad en cuidarlas y propagarlas. Pues eh, creo que no hay muchas más preguntas. Entonces, pues me toca seguir regar plantas porque hace mucho calor ahorita y pues les mando muchísimos saludos a todos, se cuidan y pues nos veremos en una siguiente transmisión. Cuídense mucho. Chao.